Bueno, la clase pasada habíamos hecho el repaso de Word para poder configurar el documento, poder crear las tablas. Entonces, hoy toca el repaso de Access, ¿sí? Que serían los dos un poco más complicados, entre comillas, ya que lo que es Publisher quizás no es tan complejo de poder trabajar. Igualmente, de Publisher haremos un repasito también la próxima clase. Entonces, el 2, como es la última clase de repaso, veremos Publisher y cualquier duda que tengan de las anteriores lo veremos el día 2. Así que si tienen alguna duda o algo, lo vamos a estar viendo. Bueno, en el Classroom tenemos prácticas con las bases de datos. Vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso de la base de datos de Netflix, que tenemos un montón de información, no vamos a cargar todos los datos, pues si no estamos hasta las 10 de la noche cargando cada uno de los datos. Pero sí cargaremos, aunque sea los primeros 5 datos de cada tabla. Lo mismo acá. Después, en el caso de la base de datos de la farmacia, también hay mucha cantidad de datos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que hacíamos es, bueno, acá en el Classroom, la práctica número 5, que es base de datos Netflix. Esto es más o menos parecido a lo que van a tener en el examen. Yo les voy a proporcionar los campos y también el tipo de dato que corresponde. Después, ya en el próximo módulo, como en este recién empezamos a ver el tema de Access, en el siguiente módulo ahí armaremos una base de datos totalmente de cero, donde nosotros vamos a tener que averiguar o razonar a ver qué tipo de dato tenemos que utilizar. Yo ya después, en el siguiente módulo, ya no les voy a estar quizás tanto encima diciendo, bueno, acá el tipo de dato tiene que ser texto, acá, como se trata de edad, el tipo de dato tiene que ser un número. Eso ya después lo van a estar armando ustedes por su cuenta. Así que, aquí, base de datos Netflix. Entonces acá me dice, crearemos una base de datos y la llamaremos Netflix. Ese es el paso más importante, ya que al momento de hacer la base de datos, lo primero que le indicábamos era el nombre. Así que abro el programa. Base de datos en blanco. Y acá hacíamos un clic en el icono de la carpeta. Buscábamos dónde lo queremos almacenar. Y acá, por ejemplo, bueno, acá ya está la de Netflix, la voy a pasar por arriba. Una vez que ya lo teníamos, le poníamos crear. En este caso me dice que ya existe, le pondría que sí. Creo que puede ser que la hayamos hecho, o quizás simplemente bueno, no recuerdo que la hayamos cargado. Quizás crearla. Entonces acá son 3 tablas. Recuerden, la tabla 1 que nos daba Access, sí o sí la cerrábamos. Y vamos a crear. Y el siguiente paso era elegir diseño de tabla. Fíjense en este pequeño detalle, también se los voy a, cuando hagan el examen práctico, acá les va a aparecer el icono
con la llavecita indicándoles que obviamente va a ser el campo clave. Ya prácticamente les voy a proporcionar todo. Lo único que ustedes tienen que después hacer es la relación y cargar la información, nada más. Entonces acá tengo código, género y género. En tipo de dato me dice autonumeración y en el texto va a ser corto. Recuerden que si a ustedes no les aparece la palabra texto corto y simplemente les aparece texto, eligen el que se llama solo texto, ya que si nosotros hacemos una modificación en la lista, supongamos que en vez de autonumeración mi lista dice autonumérico, no importa, elegimos autonumeración. Si hacemos algún cambio y colocamos un nombre que no existe en esta lista, Access nos va a estar tirando un error. Entonces, si tengo texto corto o largo, tengo que elegir uno de esos dos. Una vez que ya están los nombres de los campos, recordamos, hacemos un clic sobre el campo donde le vamos a añadir el campo clave. Y acá vamos a la clave principal. Otra cosa que les puede llegar a ocurrir. Puede ser que mientras están acá, ustedes están acostumbrados a que en este apartado aparece el icono de la llavecita, el icono de la clave principal, y puede ser que les salga opciones diferentes. Esto ocurre porque, por ejemplo, acá está activada la pestaña Inicio y las opciones de tabla se encuentran en la pestaña Diseño de tabla del grupo Herramientas de tabla. Entonces yo tengo que ir a la última pestaña, Diseño de tabla, y acá recién voy a poder ver las herramientas y el icono de la clave principal. Esto es por si en el examen les llega a pasar que les desaparece lo que sería la llavecita. Igualmente, si hacemos clic derecho, suponiendo que se nos perdió y no nos acordamos, sobre el campo hacemos clic derecho con el botón secundario y tenemos clave principal. Es otra forma un poquito más rápida quizás de añadirle la llavecita, pero tienen las dos opciones, desde diseño de tabla o haciendo clic derecho y añadiendo la clave principal. Una vez que ya tengo el tipo de datos, una vez que ya le puse la llavecita correspondiente al campo, acá lo guardábamos. Supongamos que en el apuro le puse guardar y me quedó el nombre tabla 1. Para poder cambiarlo, yo puedo hacer clic derecho sobre el nombre de la tabla. Si yo hago clic derecho acá, tengo las opciones para cerrar y guardar. Pero si hago clic derecho acá donde está el nombre, tengo más opciones y entre ellas me dice cambiar nombre. Pero voy a hacer un clic, me aparece un cartel como de advertencia. Siempre lean los carteles. Me dice: no se puede cambiar el nombre de objeto tabla 1 de la base de datos mientras está abierto. Cierre el objeto de la base de datos y cámbiale el nombre. Acá el cartel ya me dice cuál es el problema y qué tengo que hacer para que me deje colocarle otro nombre diferente. Tengo que cerrarlo. Clic derecho, cerrar, y una vez que está cerrado, clic derecho, cambiar nombre. Y ahí le colocamos el nombre correspondiente, que era género. Una vez que nosotros tenemos creada la tablita de género, ya está, listo, paso al siguiente proceso.
Voy a la siguiente tabla, que es tipo de programa. Lo primero que hacemos es creamos la base de datos, le damos el nombre, creamos las tablas, a cada una le damos la clave principal y por último, y luego lo relacionamos. Son estos 3 pasos. El cuarto paso ya es cargar la información dentro. Entonces ahora la siguiente tabla es tipo programa. Tipo y acá tipo de programa. Tipo de programa, bien. Igual que en el anterior, le asigno el tipo de dato, autonumeración, tipo de programa, texto corto. Y acá, recuerden, si la cinta de arriba me muestra opciones distintas y la llave no aparece, hacemos clic derecho, clave principal. Clic derecho acá en la pestaña y guardar. Tipo programa. Puede ser tipo programa o tipo de programa. Tipo programa. Y listo. Y lo cerramos. Siempre acostúmbrense que una vez que terminaron de cargar los datos, listo, clic derecho, los cierran. Que no les quede nunca nada abierto, o sea, nada que no estén utilizando. Después para programación lo mismo. Crear, diseño de tabla, ya tenemos código, título, título, tipo de programa y acá calculo que debe ser el género. Bien, ahora esta es la parte importante. Vamos acá a poner autonumeración. Presten siempre atención a los tipos de datos. Por ejemplo, acá tipo de programa era texto corto y género era texto corto. Acá se repite el mismo nombre de esos campos, pero el tipo de dato es diferente, es número. Tengan mucho ojo con esa diferencia, porque el hecho de que se llamen igual no significa que tengan que tener también el mismo tipo de dato. Acá en este caso, el tipo es número. Entonces, tipo de programa va a ser número y el género va a ser número. Ahí ya está el icono de la llavecita. Una vez que ya está la llave, podemos guardarlo. Programación. Y se cierra. ¿Cómo vamos hasta este punto con estas 3 tablas? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido del proceso? Ok, muy bien. Recuerden que estas son las clases de repaso, así que si algo no se entiende o hay que repetirlo, se repite. Bueno, ya tenemos preparadas las tablas. Listo. Siguiente paso, relacionar las tablas. ¿Cómo hacíamos eso? Nos íbamos hasta la pestaña Herramientas de base de datos. Recuerden tener todo cerradito. Herramienta de base de datos. Me iba al botoncito Relaciones. Acá por defecto me iba a estar mostrando todas las tablas. Y yo podía hacer un clic en una para activarla e ir a agregar. Clic en otra y agregar. Y así con cada una de las tablas. Esa era una opción. O desde acá afuera o en una parte vacía, mantenemos con el botón principal o en el izquierdo sin soltar y arrastramos. Ya sea de abajo hacia arriba
o de arriba hacia abajo. ¿Esto para qué es? Es para que se seleccionen todas las tablas y yo no tenga que estar una por una cargándolas. Otra opción también era hacer directamente doble clic sobre el nombre de la tabla. El problema que tiene hacer doble clic es que quizás, dependiendo de la sensibilidad del botón, puede ser que en algún momento, sin querer, agreguemos de más una tabla. Entonces, si yo, por ejemplo, hago varias veces clic, me puede llegar a ocurrir esto. En cambio, si yo mantengo presionado y selecciono las tablas que quiero, simplemente hago clic en agregar y ya se agregan. Acá vamos a cerrar el cuadrito. Y si me sobra, fíjense que aparece guión bajo con una numeración. Si me sobra una tabla, lo que tengo que hacer es clic derecho sobre esa tabla. Acá tenemos la opción de ocultarla. O directamente puedo apretar la tecla suprimir mientras está seleccionada. Si en algún momento, supongamos que estaba cargando los datos, puse aceptar y me faltó cargar una tabla más. Desde la última pestaña donde nos encontramos, que es diseño de relaciones, en el grupo llamado relaciones, tenemos el botoncito agregar tabla. Y vuelve a mostrarnos el pequeño cuadro de diálogo mostrar tabla. Y podemos volver a cargar la que nos quedó afuera. Y cerramos. O sea, si en algún momento les pasa que les faltó alguna tablita, se puede agregar sin problemas. Ahora bien, a diferencia de otras bases de datos, está dentro de todo bastante sencilla. No tenemos mucha cantidad de campos en cada tabla. Simplemente acá en programación es donde quizás tenemos más información. Se puede cambiar lo que es las dimensiones del recuadro, podemos desplazarlas también, todo con el botón izquierdo, con el botón principal. Ahora, yo estas tablas tengo que relacionarlas, pero obviamente yo no puedo relacionar todas las tablas con cualquier dato. O digo, bueno, tengo que relacionar, mezclo género, tipo de programa, programación, o sea, mezclo todo. Acá lo que hay que prestar atención es los datos. Si el ejercicio me proporciona ya toda la información que tengo que colocar, lo que se hace es mirar la información que está en las tablas. Por ejemplo, acá me dice que en la tabla llamada género va a haber 4 tipos de géneros: acción, comedia, drama y policiales. Tenemos 4. Después, en tipo de programa, tenemos película y tenemos serie. Y después, en programación, tenemos la lista con los títulos. Y fíjense que acá tenemos números. Tipo de programa, 2, 1, género, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, estos números que están acá, ¿de dónde salen? O sea, ¿qué me representan estos números? Porque acá tenemos el 1, el 2, porque acá tenemos otros. El tema es el siguiente. Recordemos que en género teníamos 4 números, o sea, iba del 1 al 4. Y si yo me fijo en la tabla de programación, en la columna género, tenemos ahí mezcladito los números que van del 1 al 4. Lo mismo en el caso del tipo de programa, que me dice película y serie. Entonces acá, en tipo de programa, vemos que también están los numeritos que van como el 1 y el número 2. 1 y 2. Entonces de esta manera vemos que hay una conexión
con cada una de las tablas. El tipo de programa, estos números hacen referencia a el código, o sea, no a si es película directamente o serie, sino que hace referencia al código. Lo mismo en el caso del género. Vemos que los números del 1 al 4 pertenecen al código del género. ¿Por qué es importante tener en cuenta, tener presente este detalle? Porque esta es la información que nosotros vamos a relacionar. Yo acá tengo tipo de programa y acá tengo en la tablita programación tipo de programa y tengo el género. Vamos a acomodarlo de esta manera. Yo acá tengo la palabra género y acá también tengo la palabra género. Acá tengo tipo de programa y acá también tengo la palabra tipo de programa. Yo en una oportunidad les había comentado que no se dejen guiar por los nombres, ya que el hecho de que se llame exactamente igual no implica que esos datos se vayan a relacionar. ¿Por qué no se pueden relacionar? Fíjense en este detalle. Como ya tiene cada uno su llavecita, su tipo de dato, por eso elegir el tipo de dato correspondiente es súper importante también. Si yo quiero agarrar el campo género y relacionarlo con el campo género de programación, voy a arrastrarlo y lo suelto. Recuerden que con el botón izquierdo, con el principal, arrastro encima del otro campo. Se abría el cuadro de diálogo y exigíamos la integridad referencial. ¿Para qué? Para que Access compare la información que yo estoy relacionando. Pic. Y le ponemos crear. Y me aparece un mensaje. No se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en la tabla principal. Entonces acá tenemos que esta información no la puedo relacionar. ¿Qué pasa si agarro código de género y lo arrastro hasta género? Exigir integridad referencial y crear. Y fíjense que acá sí me permitió hacer la conexión. El tipo de dato que yo estaba relacionando acá, esto es un texto y esto es un número. Y además, código de género es el que tiene la llavecita. Entonces, la clave principal es la que voy a estar conectando con este campo. Después, lo mismo tipo de programa. Voy a agarrar el código y lo voy a arrastrar hasta acá. Exijo la integridad referencial para que me diga si hay algún error. Si yo esto no lo activo y le pongo crear, las conecta igualmente. O sea, las relaciona. Pero Access no se fija si esta relación está correcta. Entonces, por ese motivo, nosotros siempre exigimos la integridad referencial. Si yo esto lo relaciono en tipo de programa, fíjense, ahí está la conexión, tipo de programa con tipo de programa, no ocurrió ningún error. Tipo de programa lo relaciono nuevamente, activo la integridad referencial y ahí sí me aparece la advertencia. Cancelar. Y lo conecto con código de tipo. Exijo la integridad referencial siempre y creamos. Una vez que ya la relación está hecha, así como guardábamos las tablas, las relaciones también hay que guardarlas. Hacemos clic derecho, guardar. Y clic derecho, cerrar. Y ya está la relación hecha.
como vamos hasta aquí. Aquí. Bien. Bien. Ya está lista la relación. Ahora el paso siguiente es cargar los datos. Bueno, género y tipo de programa lo cargamos completito porque son pocos datos, pero en el caso de programación no vamos a cargar todos, sino que vamos a cargar los 10 primeros, nada más. Después, bueno, de tarea, cargarán los siguientes, pero acá simplemente los 10 primeros. Una vez que yo tengo hecha la relación, lo primero que tengo que pensar es qué tabla voy a cargar primero. Si yo me voy a programación y acá empiezo a cargar la información, por ejemplo acá era ocupas, tipo de programa era una serie y el género era el código 3. Al querer pasar al siguiente renglón y cargar otro dato, me dice que no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla género. ¿Qué es lo que pasa? La tabla, tanto la tabla género como la tabla tipo programa están vacías. Y como yo los relacioné, Access está verificando que los datos se encuentren realmente en la otra tabla. Entonces, género está vacía y Access me está diciendo, bueno, este 3, ¿de dónde lo sacaste? Si género no tenés nada cargado adentro. O sea, no tenés ningún registro y necesitas sí o sí un registro en la tabla género. Entonces acá ya me está advirtiendo que género tiene que estar completa. Lo mismo va a ocurrir con tipo de programación, tipo de programa, perdón. Yo acá le puse el número 2. ¿Cómo sabe Access que es 2? ¿Qué representa? La tabla está vacía, así que yo primero tengo que venir acá y cargar la información. Al momento de cerrarlo, me apareció nuevamente cartel de error y me dice no se puede guardar este registro ahora. ¿Deseas cerrarlo? Sí. Y ahora cargo primero el género y después el tipo de programa. El género, acá el género, acción, y acá comedia, drama, policial. Policíacas, no suena medio raro, lo voy a dejar policial. Listo el género, programación, tipo de programa. Y acá poníamos película y serie, nada más. Y ahora sí voy a poder cargar los títulos. El género creo que era 3, si mal recuerdo. Está bien, 3. Hago un clic abajo y ahí ya tengo la información. Acá, por ejemplo, el número, ¿qué es lo que ocurre? Al ser autonumérico, yo tuve que eliminar la otra información. Entonces, este número que está acá, al eliminarlo, el 1 ya no se puede volver a utilizar. En este caso, no importa, vamos a dejarlo así, aunque se saltee algunos números, ya que
nosotros todavía no vimos consultas avanzadas para poder hacer estas pequeñas correcciones. O sea, esto se puede después modificar. Entonces no importa si aparece automáticamente el número 2 en vez del 1, o si de repente aparece el 3, el 4 o el 5, ya que si yo acá lo elimino, hice clic derecho, eliminar, y acá cargo otro, fíjense que me aparece ahora el código 3. El 1 y el 2 los eliminé y ya no existen más. Y ahora el que sigue es el 4. Voy a cargar los datos hasta Vincenzo. Vamos a dividir la pantalla en dos, así es más fácil. La información la cargamos renglón, o sea, las columnas, una por una. Cargamos la primera columna, me voy a la siguiente columna y a la siguiente columna, y luego bajo el renglón. Y listo. Ya tengo cargados todos los datos de las columnas. Como vamos hasta aquí con el cargado de la información. ¿Alguna duda? Ok, muy bien. Joya. Les voy a dar unos minutitos por si están cargando los datos o si quieren hacer la parte de la relación. O sea, si hay alguna duda me puedan preguntar. Ahí les doy unos minutitos.
No se deben de avisarme si ya más o menos lo tienen anotadito, cómo vamos. Bien. Un minuto más y ya continuamos. Y vamos a hacer la siguiente parte. El tema de los formularios que debíamos crear, los botones de desplazamiento, esos que nos permitían ir al siguiente registro, al anterior, al último. Y después, bueno, el informe, que era lo más sencillito. Bien. Me dice, un formulario solamente para la tabla programación. Entonces, esto lo vamos a cerrar. Y aquí vamos a crear
Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Depende de donde nosotros tengamos activada, si género, programación o tipo de programa. O sea, depende cuál tabla está seleccionada, es el formulario, o sea, es de donde va a tomar los datos para crear el formulario. Entonces, si a mí me pide un formulario para la tabla programación, tenemos que hacer primero un clic para dejar activada la tablita programación. Y después vamos acá, pestaña crear, y en el grupo formularios elegimos el botoncito formulario. Y listo. Una vez que ya se creó el formulario, ¿qué pasa? Ahí me pide colocar los botoncitos. Para poder hacer eso, vamos a hacer clic derecho en la pestaña y elegimos la opción Vista Diseño. Desde acá, en la vista diseño, es donde nosotros vamos a colocar los botoncitos. Entonces, clic derecho sobre la pestaña vista diseño. Una vez que ya estamos acá, vamos a la última pestaña, herramientas de diseño de formulario, y en la primer pestaña de ese grupo, diseño de formulario. En el grupo controles vamos a tener un apartado donde están los controles. A mí, por ejemplo, me aparece un botón llamado controles, pero a ustedes les va a salir, yo porque tengo más grande lo que es el tamaño de la pantalla, pero a ustedes les va a salir desplegadas ya todas las herramientas, estas que se encuentran acá. Igualmente, de todas las herramientas, simplemente vamos a estar usando esta que sería el botón. Es una que tiene varias crucecitas. Así como está, en la parte inferior donde dice pie del formulario, voy a dibujar un recuadro. Este recuadro no lo voy a hacer muy grande porque va a ser después el tamaño del botón. Tengan presente lo siguiente. Ni bien yo termine de dibujar el recuadro para el botoncito, me tiene que aparecer el asistente para botones. Si por algún motivo, voy a cancelar, no me aparece el asistente, o sea, supongamos que hago el botón y no sale ningún recuadro. Eso es porque hay algo que está desactivado. En controles, nosotros tenemos que tener siempre activada la opción utilizar asistentes para controles. De esa manera, Access me va guiando paso a paso en lo que tenemos que realizar. Entonces acá, un clic para activarlo. Regreso a los controles y voy a insertar el botoncito. Mantengo presionado. Fíjense que si yo lo hago súper grande, automáticamente después se ajusta al tamaño. Pero vamos a hacerlo así, más o menos de este tamaño, no demasiado grande. Y acá se abre el asistente. Otro detalle, si yo le pongo finalizar o le pongo cancelar, digo no, me arrepentí o me equivoqué quizás de objeto, cuando nosotros le damos cancelar, el botón queda en la pantalla. Con el botón principal hacemos un clic y lo eliminamos, le damos suprimir. ¿Por qué? Pues si nosotros cancelamos y nos faltó colocarle algo en el paso a paso, no lo vamos a poder hacer desde acá. Así que simplemente tenemos que volver a insertar un nuevo botón. Entonces, si le damos a cancelar, este botoncito después hay que borrarlo. En el asistente, en el primer grupo de categorías, nos quedábamos con la primera opción, que es navegación de registros.
esta lista de acciones cambia dependiendo la categoría que nosotros seleccionábamos. Si yo hago clic en, por ejemplo, operaciones con registro, el listado de acciones va cambiando y me va mostrando distintas opciones. Todas estas opciones son referentes a la categoría que tengamos activada. Entonces, en un principio nosotros vamos a estar trabajando con navegación de registros. Ahora, en acciones tenemos buscar registro, buscar siguiente. Estos no los hemos visto. Nosotros con los que trabajamos son los últimos 4, ¿sí? Por eso, si a la hora de hacer el examen nos dice desplazarnos por los registros, nos está hablando de este grupo de 4 opciones. Las que están arriba, como no la hemos usado, no hace falta que las agreguen ni nada por el estilo. Entonces me voy acá. Ir al primer registro. Recordemos que esto es un paso a paso. Me voy al siguiente. Me dice, ¿desea incluir texto o una imagen en el botón? En el enunciado no me especificaba si yo quería una fotito para mi botoncito o si quería un texto. Entonces yo acá puedo elegir si quiero texto o si quiero una foto. Yo en este caso voy a elegir texto, pero no le voy a escribir ningún texto aparte, lo voy a dejar así sencillo. Siguiente, acá este nombre, porque nos pide qué nombre desea darle al botón, este nombre no lo tocamos, lo dejamos así como está y finalizar. Ahí está el primer botón. Y hago lo mismo con los otros. Me voy acá en los controles, dibujo el botoncito, me quedo en la primera categoría y ahora me voy a la opción siguiente, ir al registro anterior. Texto nuevamente y finalizar. Registro siguiente. Y el último registro. Y ahí ya están todos los botoncitos. Si de repente queremos cambiarle lo que sería la posición, pues de repente capaz que nos quedó uno más arriba, otro más abajo, supongamos que nos quedó así. Y yo quisiera alinearlos para que queden un poco más prolijos. Lo que tengo que hacer acá es seleccionarlos, o sea, me posiciono en un espacio vacío, arrastro con el botón principal para seleccionar todos los botones. En las pestañas de herramientas de diseño de formulario nos vamos en la opción de organizar y donde dice tamaño y orden vamos a tener alinear. Y acá le voy a decir, bueno, quiero que los alinee. Fíjense en los dibujitos. El grupo de izquierda y derecha es para cuando los elementos se encuentran uno debajo del otro. O sea, cuando se encuentran en posición horizontal. Y después, estas opciones que dicen arriba y abajo es cuando los elementos se encuentran uno al lado del otro, como si estuvieran en vertical. Entonces acá en la pestaña organizar, alinear y le voy a decir puede ser arriba o abajo porque todos tienen el mismo alto. Ya quedaron todos uno debajo del otro. Una vez que se acomodan, si de repente algunos quedaron más lejos y otros más cerca, pues es otro detalle también. Si yo acá los puedo alinear para que queden en el mismo renglón, o sea que queden bien prolijitos, pero lo que es la distribución es diferente.
Entonces acá, una vez que nosotros lo alineamos, podemos cambiar también la distancia que hay entre cada uno de los elementos. Y acá donde dice espaciado, tenemos también un grupo. Al igual que, por ejemplo, acá me dice aumentar horizontal, disminuir horizontal, aumentar vertical, disminuir vertical. En este caso, lo que nosotros, bueno, dependiendo de la opción que quiero usar, yo tengo igualar horizontal e igualar vertical. Todo va a depender de cómo estén posicionados los elementos. Si los objetos se encuentran, tal cual como está en el dibujito, uno al lado del otro, entonces ahí va a ser horizontal. Si los elementos se encuentran uno debajo del otro, acá en este caso me dice vertical. Así que yo voy a ponerle igualar horizontal, para que se iguale la distancia que hay entre uno y otro. Si quiero moverlos, puedo seleccionarlos todos juntos y moverlos también. ¿Cómo los pruebo? Clic derecho sobre la pestaña y elijo la opción Vista Formulario. Y acá es donde pruebo los botoncitos. Registro siguiente, anterior, último y el primer registro. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Listo, entonces acá tenemos los botoncitos de desplazarnos. Esto es lo único que les voy a pedir en el formulario. Una vez que lo arman, colocarle los botones de desplazamiento. Y obviamente después lo prueban a ver si funciona. Nada más que estos 4 botoncitos. Ahora cuando lo cierro me va a preguntar si quiero guardarlo y le decimos sí, quiero guardarlo. Nombre del formulario y aceptar. Después nos dice realizar un informe de la tabla programación. Al igual que habíamos hecho con el formulario, lo primero que tengo que hacer es señalar cuál es la tabla que voy a usar. Acá tengo programación. Hago un clic, crear. Y acá en el grupo informes, ahí elijo informe. Y listo, no le hacemos ningún cambio, así como está, lo guardo. De repente, si son mucha cantidad de datos y quiero cambiarle la disposición, supongamos que acá continúan las tablas y no se ve el dato que sigue. Entonces, si quieren, desde configurar página, ahí pueden cambiar en diseño de página la orientación para que sea horizontal. En caso que los datos no entren, pero en este caso en vertical está bien. Y simplemente se guarda. Y ya estaría. El informe sería lo más sencillito. Una vez que este ya está,
Listo. Bueno, eso sería el práctico número 5. En el caso del práctico número 6 es exactamente lo mismo. La diferencia es que acá va a ser, en vez de ser 3 tablas, van a ser únicamente 2 tablitas. Así que nuevamente, cuando me dice diseñar una base de datos, significa que no tengo que hacer una tabla dentro de la otra base de datos. Esto es una base de datos totalmente nueva que no tiene nada que ver con la otra. Así que me voy a Access y creo otra base de datos nueva. Llamada Universidades. Y lo mismo, busco dónde la voy a estar guardando y crear. La tablita esta que siempre nos proporciona Access la cerramos. Crear, diseño de tabla. Esta va a ser código facultad, nombre de facultad. Dirección. Nos fijamos acá en el tipo de dato, no se olviden de ese detalle. Por ejemplo, acá dice autonumérico y yo tengo autonumeración. No importa, le dejo autonumeración. Lo mismo acá que dice solamente texto y yo tengo texto corto. Lo dejamos así tal cual. Vemos que acá me indica mediante el icono la clave principal, que sería el código. Así como está, clic derecho, clave principal. Y lo guardamos con el nombre de facultad. O una vez que ya está, lo cerramos. Y hacemos lo mismo con la otra. Código de carrera, nombre, carrera, materias, facultad. Código de la carrera autonumérico, autonumeración, nombre de carrera y materias. En el caso de las materias dice número y después para código también dice número. Ponemos la llavecita acá en código de carrera y después guardamos la tabla carrera y se cierra. Voy a darles un par de minutitos para que creemos las tablas. Una vez que las tengamos creadas, las vamos a relacionar.
Una vez que las tengan creaditas, me avisan. Un minutito más y vamos con las relaciones. Bien, very good. Bien, vamos a relacionarlos. Ahora, acá, igual que en el ejercicio anterior, tenemos los datos que vamos a tener que cargar en la tabla. En el caso de facultad, tenemos acá los tres campos: código de facultad, nombre de facultad y dirección. En la tabla de carrera, tenemos acá estas 4 columnas: código de carrera, nombre de carrera, materias y code facultad. Acá es un poco más intuitivo porque tenemos un campo llamado code facultad, que coincide con el campo que se encuentra acá, code facultad, donde tenemos la llavecita, code facultad y code facultad.
Entonces acá tenemos una coincidencia. Y las facultades tenemos un total de 11. Y en la tabla de carreras, el código de facultad en ningún momento sobrepasa el número 11. Sí, se va repitiendo. Por ejemplo, acá tenemos el código 4, que está 2 veces, el código 2, que está más o menos unas 4 veces. ¿Por qué se van repitiendo? Porque esas carreras hacen referencia, o sea, se encuentran en una facultad. En este caso tenemos informática, electrónica, ingeniero naval, ingeniero en mecánica, que son de la facultad de ingeniería. Entonces por ese motivo el número 2 se está repitiendo. Pero no tenemos más de 11. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una lista de 11 facultades. Entonces no puedo colocar una facultad, o sea, un número que no existe. Entonces acá vamos a la pestaña Herramientas de base de datos. Me aseguro de tener todo acá cerradito, que no haya nada. Voy a la opción Relaciones y acá puedo cargar las tablas. Podemos hacer un clic en uno y agregar, o recuerden, manteníamos presionado y sin soltar arrastrábamos, y al presionar a agregar, ahí se agregaba. Si en algún momento me olvidé de alguno, acá en la pestaña Diseño de relaciones podemos regresar y agregar las tablas. Si puse una de más, la selecciono con un clic y aprieto la tecla suprimir del teclado, y eso elimina la tablita sobrante. Una vez que ya tenemos las dos tablas que vamos a usar, las relacionamos. Y habíamos dicho que la información que coincidía, o sea que hablan de lo mismo, es el código de facultad. Por lo tanto, yo puedo agarrar o bien código de facultad de la tabla carreras y arrastrarlo hasta código facultad de la tabla facultad, o hacer al revés, de la tabla facultad arrastrar hacia la tabla carrera. Es indistinto. Una vez que lo arrastramos, exigimos la integridad referencial. Acá, por ejemplo, nos da una vista previa y nos dice, bueno, la tabla es facultad, el campo es código facultad. Acá la tabla es carrera y el campo es código facultad. Y listo. Y se guarda. Una vez que la relación está hecha, la cerramos, o sea que no queda abierta, y después podemos cargar los datos, recordando este detalle. Acá en la tabla carrera yo estoy cargando los códigos de la facultad. Entonces, antes de cargar la tabla carreras, yo necesito previamente tener los códigos de las facultades. Igual que en el caso anterior, acá como son quizás un poquito más completas, cargamos, vamos a ver, en el caso de las carreras son varias, así que sí, si no nos va a tirar un error. Por ejemplo, acá no puedo cargar, por ejemplo, las primeras 3, ya que si después acá en carreras quiero cargar las primeras 3, tengo que tener en cuenta los códigos. Yo acá estoy poniendo 8. Y si yo cargué simplemente 3 datos acá, entonces de la tabla facultad voy a cargar todos los datitos. Me voy a facultad. Y acá voy a cargar todos los datos. Para poder tener un poquito más de espacio voy a hacer un clic en esta pestaña. Así veo mejor. Lamentablemente es una foto y no se puede seleccionar para copiar y pegar.
Ciencias exactas. Uy. Uy. Una chuchis y después 5 de carreras. Oso. Cargo las primeras 5 nada más. Listo. Les doy unos minutitos para que lo completen y haremos el informe. Y bueno, el formulario es para cada tabla, más que se consulta, pero es para cada tabla. Voy a dar unos minutitos.
vamos a hacer el formulario. El formulario y el informe. Entonces acá un informe para cada tabla. Carrera, crear, informe. Así como está, se guarda y se cierra. Hago un clic en facultad y repito, crear, informe. Y lo mismo, se guarda y se cierra. Siempre tengan presente activar la tabla y después ir a crear. Después igual con los formularios. Un clic, crear formulario. Con la diferencia que el formulario tienen que ir a la vista diseño, herramientas de diseño de formulario y agregar los botoncitos. Siempre la primera categoría. Y en acciones, las últimas 4 acciones son las que necesitamos. Ustedes le pueden poner imagen, a mí me gusta con texto, pero como siempre les digo, después lo que es el diseño queda a criterio de cada uno. Uy. Registro siguiente. Y último registro, o sea, siempre es lo mismo. Si quería acomodar para que queden más prolijitos, seleccionaba todos los botones, o sea, con el botón principal, me iba hasta organizar y primero lo alineaba, puede ser arriba o abajo porque son del mismo alto, y después le cambiaba el tamaño y el espaciado. Y le ponía igualar horizontal para que queden todos a la misma distancia. Si veo que de repente quedaron muy separados, podemos, fíjense, disminuir horizontal. Entonces un poquito quizás se van juntando, pero no mucho. Lo ideal si no sería más o menos juntarlos y después distribuirlos. Ahí le ponemos alinear y después lo distribuimos. Vista formulario y pruebo los botoncitos. Y se guarda obviamente el formulario. Lo mismo con facultad. Crear formulario. Acá en este caso, fíjense que les va a salir una pequeña tablita que dice código de carrera y la información. Esto es porque las tablas están relacionadas. Entonces me dice, bueno, en el caso de la facultad, tenemos esta carrera. Como nosotros no cargamos todos los datos, pues recuerden que lo que es carrera simplemente cargamos 5. Entonces, a medida que después lo estemos probando, vamos a ver que algunas van a salir vacías. Sí, eso porque yo no cargué todos los datos. Pero no importa, me voy a la pestaña, vista diseño, me voy a los controles y coloco los botoncitos. Primer registro. Registro anterior. Siguiente.
Y el último registro. Voy a acercarlos un chiquitín. A alinear. Abajo o arriba, total, da igual, es el mismo alto. Y igualamos la distancia. Siguiente, anterior, último y primer registro. Entonces, estas no se preocupen si a algunos les sale vacío. No hay problema. ¿Alguna duda que haya quedado hasta este punto con Access? Bien. Perfecto. Bueno, próxima clase, entonces, Publisher y cualquier otra duda que nos haya quedado. Lo más probable es que la clase del 2 sea bastante cortita. Y ya después el 9 tendremos el examen.